Buenas noches. Realmente para mí es demasiado lindo esto. Realmente siempre soñé, pero como es muy caro, nunca me atreví a organizar, ¿verdad? Un evento así. Y me llamó Marcelo hace dos meses más o menos. Tiene eco nuestro aparato. No tenemos experiencia en esto. Se nota que es la primera vez, ¿verdad? Sin micrófono. Yo creo que es la mejor forma. Y no sé quién es. Voy a irme a buscar. Ah, ¿ahí? Un poquito menos, ¿verdad? Bueno, pero como me llamó Marcelo, me pareció fantástico y entonces le dije, hagamos. Bueno, él es Marcelo Codas. Yo le conozco hace varios años en capacitaciones de empresas familiares. Después, en pandemia, dio un módulo cuando hice yo empresas familiares. Después, nosotros participamos en un grupo que se llama Vistas y pregunté yo referencia de con quién para que nos asesore por la realidad de nuestra empresa. Me recomendaron irme a hablar con Marcelo, me fui a una entrevista, ni siquiera me imaginaba cómo funcionaba esto, ni siquiera me imaginaba, pero después les cuento mi experiencia. Bueno, yo le conozco a Marcelo Codas como asesor de empresas familiares y él se presenta después. Buenas noches para todos. Quiero agradecer mucho a Elvio y a Mónica, que son los dueños de casa, y a Raúl, que fueron los que organizaron este hermoso encuentro. Yo les decía a ellos que nosotros cuando en Asunción organizamos un encuentro de empresas familiares, asisten como máximo 30 personas. Cuando Raúl me pasaba la cantidad de inscritos, yo decía, es impresionante. Realmente la convocatoria que ellos han tenido para hoy es fantástica. Yo soy Marcelo Coda Fontanilla, tengo 58 años, estoy casado con Sarita Marinoni, que está allá en el fondo. Tenemos dos hijas, Camila, que no vino, y Selina, que está acá con nosotros. Nosotros estuvimos trabajando en Ciudad del Este y ahora vinimos de Ciudad del Este acá. Yo quiero referirme un poco a algunos temas generales sobre el mundo de las empresas familiares. Mucho se habla de los aspectos negativos de las empresas familiares, pero poco se habla de los aspectos positivos. Hay un concepto que a mí me gusta mucho, que no es un concepto jurídico, sino que es un concepto más bien de la realidad, que dice que que la empresa familiar debe ser considerada como un regalo, que la generación que recibe la empresa tiene que recibirla no a título de dueño, sino a título de administrador, con la obligación de entregarla a la siguiente generación igual o mejor de la que lo recibió. Muchas veces se habla de la mortandad de las empresas familiares en el sentido que de la primera a la segunda generación hay una elevada mortandad y a la tercera ya llegan muy pocas. Una de las cuestiones fundamentales por las cuales ocurre esto es porque entre la primera y la segunda generación no se realizan algunas tareas que son imprescindibles. En ese sentido quiero referirme a tres cuestiones que hay que pensar siempre cuando tenemos empresa familiar y sobre todo cuando, como yo, ya estamos cerca de los 60 años. La empresa familiar nace, como a mí me dijo Rubén Mujica, que es amigo nuestro, uno cuando lleva adelante un emprendimiento de joven, no piensa necesariamente tener una empresa familiar. Lo que piensa es tratar de llevar adelante un emprendimiento porque quiere ser cuentapropista, es decir, no quiere trabajar en situación de dependencia. Ese emprendimiento va tomando forma y se transforma
en una empresa y después en una empresa familiar. Una de las cuestiones que suele generar un problema para las empresas familiares es que el negocio se acaba. O para el negocio. Lo que hoy es negocio, dentro de 10 o 15 años deja de ser negocio. Por eso que el emprendedurismo tiene que transmitirse de una generación a otra. Y constantemente hay que estar pensando en nuevos negocios. El ejemplo que siempre se suele dar con respecto a que el negocio se acaba es Kodak. Kodak tenía la máquina como para una máquina nueva de fotografía que no quitó y le ganó la competencia. Como consecuencia de eso, Kodak se terminó, o para Kodak. Yo a nivel familiar tengo un ejemplo de un tío mío que se dedicaba a la elaboración de subproductos. Con los subproductos vacunos hacía grasa industrial. Un amigo suyo de la Argentina le dijo, mira, vos lo que tenés que hacer es esto, andar a retirar de todas las mataderías y de todos los frigoríficos los subproductos vacunos que ellos hoy en día están pagando para que un carrito le retire. Vos le vas a pagar para retirar esos subproductos. Empezó con una olla grande y terminó haciendo una gran empresa. Y de a poco, el negocio se acabó como consecuencia que se modificó el sistema. Vinieron los frigoríficos brasileros, todos ellos ya con grasería incorporada, y al mismo tiempo los otros frigoríficos empezaron a ver que esta persona estaba ganando mucho dinero con eso. Conclusión, se acabó el negocio. Y con eso se acabó. Uno de los hijos que pudo ver un poco más lejos empezó a trabajar en otra área vinculada y hoy él con sus hijos tiene una empresa familiar. Ese entonces es el primer tema, el negocio que se acaba. ¿Cuál es el remedio para el negocio que se acaba? La generación de nuevos negocios. Y para generar nuevos negocios tenemos que pensar, tenemos que reunirnos a hablar y pensar. Yo trabajé una vez con una familia y el papá, cuando describía a su hijo, me dijo, acá la clave es mi hijo mayor. Él es como yo, él hace lo que yo hacía antes. Abre y cierra la fábrica. Y el segundo, le dije yo, no, él está todo el día de reunión, me dijo. Cuando hablé con el hermano mayor, me dijo, mira, yo te voy a decir una cosa, acá el elemento es mi hermano, porque él es el que genera los negocios, porque él habla inglés, él esto, él lo otro. Entonces el mismo hermano se da cuenta que su hermano, que según el papá no hacía nada porque estaba todo el día de reunión, era el que generaba nuevos negocios. Pero él hacía solo eso. Entonces muchas veces nosotros, le puse este ejemplo, consideramos que estar reunidos es no trabajar. Tampoco hay que llegar al extremo de lo que se llama la reunionitis y reunirnos para cualquier cosa, pero tenemos que reunirnos a pensar y ver qué negocios nuevos podemos hacer. Ustedes que están acá, evidentemente son todos emprendedores y son todos empresarios, por lo cual sabrán de que hay muchos negocios todavía que hacer en el Paraguay. Mismo, creo que esta zona del Paraguay sufrió toda una transformación como consecuencia de que el gran negocio era la madera y que en la medida que la madera se fue acabando, las empresas que no supieron visualizar otros negocios se tuvieron que cerrar. La segunda dificultad es la plata que se acaba. ¿Qué es lo que pasa? Hoy nosotros tenemos a papá y mamá que tienen hijos pequeños en la escuela, en el colegio, y tienen un presupuesto, vamos a decir, de 20 millones de guaraníes. Esos hijos crecen, tienen a sus hijos también en el colegio, y vamos a suponer que tengamos 4 hijos, y llevando 20 millones a lo que sería dentro de 15 años, vamos a tener 4 personas a las cuales también le tenemos que pagar 20 millones, ya son 80 millones. Más 20 millones que nos van a tener que seguir pagando los padres son 100. No aguanta la empresa 100. ¿Y qué es lo que pasa? Nuestros hijos ya se criaron en un ambiente de mucho confort. Quienes somos de la generación más o menos de 60, 65 años, crecimos en un Paraguay radicalmente diferente, en 2 aspectos fundamentales. Uno, la educación era vertical. Tu papá te decía que esto es un elefante y vos decías, es un elefante.
Yo no sé si eso estaba bien o estaba mal, pero para la época funcionaba y muy bien. Hoy en día eso no funciona así. En segundo lugar, tenemos el consumo. Hoy se consume muchísimo más. Cuando nosotros nos casamos con mi señora, yo trabajaba razonablemente bien, pero éramos bastante software. No teníamos ni auto nosotros. Después compramos auto. Hoy en día, nuestros hijos cumplen 18 años y todos ya tienen auto porque es inseguro. Entonces uno dice, pues el joven o la joven de 18 años que no puede comprar un auto, ¿en qué va a andar? Yo no, o sea, entonces, ese es otro problema. ¿Y cómo se soluciona eso? Se soluciona hablando con los hijos desde pequeños, haciéndole conocer la empresa y generándole el cariño hacia la empresa, pero advirtiéndoles que no necesariamente todos los hermanos van a poder trabajar en la empresa. Va a poder trabajar a lo mejor uno, va a poder trabajar a lo mejor dos. Por eso que en la medida en que la empresa toma forma y los hijos se van volviendo grandes, hay que ver la posibilidad de pagar dividendos. El dividendo, como dice un colega español, cura todo en la familia. ¿Por qué? Porque le hace ganar una suma de dinero a todos los que son accionistas. Entonces, esta segunda dificultad, ¿cómo se soluciona? Trabajando con los hijos en que sean conscientes de que no todos van a poder trabajar en la gestión de la empresa. Sí van a ser accionistas, pero no van a poder trabajar todos en la gestión. Y el tercer problema, que es el más complicado, es el de las desavenencias entre los miembros de la empresa familiar. Oikoai lo pariente. Y ese oikoai tiene su origen en cuestiones de muy larga data. El hijo mayor, que es el mimado, el del medio, que es el hijo sándwich, el menor, que también es muy mimado, a un hijo que tiene problemas económicos se le ayuda y al otro no. Entonces, como dice también un colega argentino mío, Quirós, los problemas no son solamente plata en las empresas familiares. Porque si Elvio es mi hermano y yo tengo con él un problema de $50,000, yo le doy $50,000 a Elvio y en teoría el problema se debe terminar, pero no se termina. Porque con Elvio tenemos algún problema de mucho antes. Y son problemas que hay veces pueden parecer que son baladíes, como dice el que sabe hablar, que son sonceras. A mí una vez un señor me dijo, y casi lloró cuando me contaba, me dijo, mira Marcelo, yo me di cuenta que mi papá y mi mamá le querían más a mi hermano mayor el día de los Reyes Magos cuando teníamos 7 años, porque a él los Reyes, que yo ya sabía que eran mis padres, le trajeron una bicicleta y a mí me trajeron una pelota. Ahí yo ya me di cuenta del problema. Entonces yo no sabía, era todavía relativamente nuevo en esto de la consultoría en empresas familiares, no sabía si tenía que reírme o qué tenía que hacer. Pero ese era el origen del problema. Entonces ustedes dicen, pero esto es un disparate. No, no es un disparate para la gente que siente eso. ¿Y cómo se soluciona o se trata de evitar o administrar esta cuestión de las desavenencias entre los miembros de la familia? Y con diálogo. Hay que hablar de estas situaciones. Hoy nosotros estábamos trabajando con una familia en Ciudad del Este y no hay ningún problema. Y hay bastante dinero. Y la hija, el papá decía, no, esto vamos a tratar nomás nosotros después de forma particular. Y la hija salió y dijo, mira papá, nosotros estamos acá con los consultores ahora, aprovechemos este momento y hablemos ahora. Siempre queremos rehuir el diálogo. Y a todos nos pasa esto. Mi señora me estaba escuchando acá y ya decía este mismo, el que rehuye el diálogo. Tiene razón, ¿no? Por eso es jodido traerle a la charla a los familiares. No hay que rehuir el diálogo. Hay un artículo de Harvard Review que dice que hay que abrazar inclusive los problemas. No es tan complicado si las cuestiones se tratan a tiempo. Fíjense ustedes que en las relaciones humanas, sean de pareja, de familia o de amigos, salvo situaciones muy particulares, no existe un gran problema que surge nomás de repente. Normalmente el gran problema que surge es la sucesión de pequeños problemas. Entonces, esos pequeños problemas se suman y
explota la bomba en un momento dado. Entonces uno presencia una discusión donde una persona por poco no le pega a la otra, donde uno piensa, pero lo que hizo el otro no es un tema tan grave. ¿Por qué reacciona así? Y reacciona así por la sucesión de situaciones anteriores. Como se dice vulgarmente, es la gota que colmó el vaso. ¿Y qué es lo que hay que hacer para poder dialogar? Tratar de que entre los propios miembros de la familia generen estos espacios de diálogo. Y si no pueden dialogar, porque les cuesta, y hay que contratar a algún profesional que les ayude. No a solucionar los problemas, sino a poder dialogar. Las situaciones de las familias encuentran su solución en la misma familia. Nosotros los consultores no somos personas que tenemos que decir lo que hay que hacer, porque la familia sabe qué es lo que tiene que hacer, tanto en lo familiar como en lo empresarial, pero muchas veces los sentimientos nublan un poco la razón y hacen que no se puedan tomar determinadas medidas o determinadas acciones y se deja pasar. Una cuestión que suele ocurrir es que el fundador dice que se vea a mi hijo cuando yo no esté. Ese ya es un problema de ellos. Y realmente, desde un punto de vista lógico, no es alocado decir eso, y tiene un grado de razonabilidad, tiene una lógica que podemos compartir o no. Pero ¿qué es lo que pasa? Que se vea a mi hijo cuando yo no esté implica que hay bastante posibilidad de que se peleen después. Porque muchas veces los hijos no se quieren pelear cuando sus padres viven. Pero cuando los padres mueren, aparecen dos fenómenos. Uno, el de la pelea, y dos, el de quiero mi parte. ¿Qué es lo que pasa? Tres hermanos. Uno que es médico, le va bien, no es rico, pero tiene todo lo que tiene que tener él y su familia. El otro trabaja en la empresa familiar y le va muy bien. Y el tercero trabaja en la empresa familiar, pero no es una persona guapa. Y el ejemplo clásico es el del campo. Se mueren los dos padres, entonces el que necesita un poco más de dinero le pregunta al hermano que administra el campo: ¿cuántas hectáreas es lo que tenemos en el Chaco? 10.000. 10.000 hectáreas. ¿Y cuántos animales tenemos? Y 2.000. Entonces, en un cálculo rápido, él dice, ahí hay más o menos 15 millones de dólares. Dividido 3, 5.000 millones de dólares para cada uno, ¿verdad? Y yo no puedo cambiar mi auto, que es del año 2010. Quiero mi parte. Y quiero mi parte no es tan sencillo, porque primero que si partimos el campo, partido por 3 porciones no vale lo mismo que todo junto. Si está a nombre de una sociedad anónima, yo realmente no soy dueño de 1/3 del campo y 1/3 de los animales. Soy dueño de 1/3 de las acciones, de 1/3 de los cartones que me dan derecho sobre 1/3 de la sociedad, pero no a fraccionar la sociedad y distribuirnos los animales. Y hay situaciones de personas que ustedes conocerán, tengan o no empresas familiares, que lastimosamente están esperando que sus padres se mueran. Y se mueren los papás y empieza el problema. Entonces, tratemos el tema cuando los padres están presentes, porque cuando los padres están presentes, los hijos van a aceptar las decisiones cuando no hay acuerdo. ¿Cuál es la mejor manera de resolver las situaciones? Por consenso. Pero, ¿por qué? Porque la votación, que es una manera muy democrática de resolver situaciones en las cuales no hay acuerdo, genera vencedores y vencidos. Y yo hago una propuesta en el directorio, pierdo hoy, pierdo dentro de una semana, pierdo dentro de 15 días, a la cuarta ella no me gusta más, ella golpeo la mesa y digo, la pucha, nunca se hace lo que yo quiero acá. Pero si está papá, el papá es el que va a resolver y al padre se le va a respetar. Porque si después dice el hijo, el hermano le va a decir, pero vos no sos papá, negativo. Y ya no está más papá para solucionar, ya no está más papá para decir qué es lo que hay que hacer. Entonces hay que trabajar. ¿Es complicado el trabajo? No es complicado el trabajo. ¿Lleva mucho tiempo? No lleva mucho tiempo. ¿En qué es lo que hay que trabajar? Básicamente en la generación de acuerdos.
Entonces hay que decir, bueno, ¿cuáles son las situaciones que nosotros tenemos hoy que nos generan dificultad? ¿Y cuáles son la mayoría de las veces esas situaciones? Uno, la relación de la familia con la empresa. Los hijos, ¿van a trabajar en la empresa o no? ¿Van a poder hacer pasantías, sí o no? ¿Van a poder trabajar en la gestión? ¿Van a poder ser gerente? ¿Van a poder ser gerente general? Se empieza a decir y se acuerda cómo va a funcionar. El otro gran tema es la plata, el manejo del dinero. Y lo primero que hay que trabajar es separar la caja de la familia de la caja de la empresa. A todos nos pasa que nosotros de pronto pagamos el colegio de los chicos con la cuenta de la empresa y gastos de la empresa con plata que es de la familia. La empresa necesita un poco de recursos, los dueños ponen la plata, en vez de ir a pedir la plata al banco. Pueden poner también los dueños la plata, pero de otra manera. No poner nomás, sino que hacer constar que eso es un préstamo. Una vez un señor me dijo, cuando yo le hablaba de separar la caja, me dijo, no, pero mi hijo, es una macana si mi plata nomás lo es. Y es una lógica bastante interesante, pero lo que pasa es que hay que separar la plata de la familia, persona física, de la plata de la empresa, persona jurídica. Porque por más que yo sea el dueño de la persona jurídica, la ley misma dice que la personalidad de la persona jurídica es independiente de la persona jurídica que forman parte de ella. Y siguiendo con los temas, hay otros 3 o 4 temas. ¿Cómo hacemos cuando uno quiere dejar de ser socio? Y nos fijamos en el estatuto y el estatuto a lo mejor no está lo suficientemente claro qué hacer si uno quiere vender sus acciones. Entonces, establecer un acuerdo donde se fije bien claro si yo quiero vender las acciones, cómo hacer, a qué precio, el derecho de veto, que no venga el de la competencia, que no venga alguien que esté en negocios turbios, y en fin. Y son 2 o 3 acuerdos más. Pero para eso, lo que tenemos que hacer es darnos un tiempo. La cuestión pues, es la siguiente. En el mundo de la empresa, todo transcurre demasiado rápido y lo fundamental es la generación de dinero. Entonces, cuando nosotros estamos en nuestro día a día, es muy exigente. Y si trabajamos de 7 a 7, después empezamos a trabajar de 6 a 8. Pero nunca no va a alcanzar la cantidad de horas para trabajar lo suficiente para seguir generando más dinero. Entonces, hay que darse determinadas pausas mejor. Y sobre todo, hay que... ¿Cuánto estamos? Y sobre todo, ella es mi reloj, pues. Y sobre todo, también hay una situación que se da mucho, ¿ya pasé? Que se da mucho, voy a terminar ya, y diputado tal, que se da mucho en el tránsito de lo que se llama la profesionalización de la empresa. La profesionalización no es un tema medio argel porque la mayoría de los que estamos acá somos profesionales. Entonces voy a hablar de profesionalizar y decir, pero ¿qué si somos todos profesionales? En realidad no, la profesionalización, como dice un español, Alberto Jimeno, no consiste en incorporar profesionales a la empresa, sino consiste en profesionalizar la gestión. Entonces, si nosotros queremos que la empresa trascienda en el tiempo, como dicen las personas que nos hablan a nosotros, necesitamos estructura, hacemos todo mal. Yo lo primero que le corrijo, respetuosamente al que me dice hacemos todo mal, no hacemos todo mal. ¿Cómo si vos tenés 200 colaboradores, tenés 3 locales, cómo vas a hacer todo mal? No, haces todo bien. Hay algunos detalles nomás que te faltan y el detalle es estructura. ¿Y cuál es la estructura básica de una empresa? La propiedad, los accionistas. La dirección, los directores y la gestión liderada por un gerente general con la colaboración de la alta gerencia y después están los colaboradores. No hay ningún secreto. Y hay que empezar entonces a pensar en esa estructura y que el fundador empiece a quitar un poquitito el pie del acelerador, trate de generar con su familia estos acuerdos y empieza a disfrutar también un poco más de la vida. Porque uno no sabe cuándo se va a ir de esta vida y finalmente el generar dinero para después morirse sin haber disfrutado de nada, ni siquiera de la familia, no es algo que sea muy conveniente. Para terminar, el mensaje que yo les quiero decir es que
La empresa familiar en el mundo es el motor del desarrollo. Nosotros no tenemos en Paraguay datos oficiales estadísticos, pero no vamos a errar si decimos que el 75 al 80% de las empresas son familiares, porque eso también está acorde con lo que es la región. Entonces, realmente los empresarios familiares son los que le dan vida a muchísimas familias. Vamos a hablar un poco de inteligencia artificial, me dice, ¿verdad? Entonces vengo yo sin ningún tipo de contrato, sin ningún tipo absolutamente de promesa laboral, ni te voy a contratar, ni nada, ¿verdad? Ya se está riendo el señor Edgar Duarte, ¿verdad? Él es el culpable, ¿verdad? Entonces yo llego a la empresa y realmente, señores, así como dijo el doctor Marcelo, ustedes están en un momento de la historia empresarial de la ciudad de Caguazú, y no quiero faltarle respeto también a la gente que está de Coronel Oviedo, a la gente que está de otras ciudades, ¿verdad? Que vinieron justamente, ¿por qué? Porque ustedes están en una situación actual maravillosa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos posibilidades de crecer, tenemos posibilidades de desarrollar más negocios y tenemos posibilidades de, con un poquitito de, a lo mejor, un poco de tecnología, un poquitito de paciencia y un poquitito de a lo mejor de parar la pelota, ¿verdad? Hacer que sus empresas tengan la posibilidad de escalar, crecer a situaciones o a niveles que a lo mejor los fundadores no soñaron tener. ¿Por qué? Porque nosotros cuando, si yo soy heredero y recibo una empresa, ¿qué estoy recibiendo? Yo estoy recibiendo el techo hasta donde mi papá o el fundador pudo lograr. Ese techo significa que es mi piso. A partir de ahí, yo tengo que automáticamente levantar la empresa hacia arriba. No se permite que una empresa familiar vaya hacia abajo, ¿verdad? No se permite, ¿verdad? Entonces, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Verdad? Trayendo mis 30 años de conocimiento en transformación digital, tecnología, transformación cultural, personas a la zona de Caguazú. ¿Para qué? Para que tanto con los fundadores que no quieren largar el timón, con los hijos que los fundadores no le están dando lugar para implementar sus ideas, o tal vez trabajar con la nuera o con el yerno que no tiene voz, no tiene voto, ¿verdad? Pero tiene buenas ideas, o trabajar con el nieto, que el nieto ya tiene ideas de inteligencia artificial, pero el abuelo quiere seguir con su libreta de papel, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nosotros hacemos. ¿Para qué? Para que las empresas familiares florezcan cada vez más, ¿verdad? ¿Y yo qué le traje hoy? Hoy le traje un tema cortito, ¿verdad? ¿Dónde está mi control? Espero que les guste el tema, que es el legado inteligente. ¿Qué significa el legado inteligente? Que lo que nosotros tengamos que hacer a partir de ahora, vamos a hacerla, ¿verdad? Pero tenemos que hacerlo en base a la unión familiar. ¿Por qué? Porque como ven ahí, nosotros ¿qué es lo que queremos hacer? La sabiduría del fundador. Porque los fundadores tienen mucha sabiduría. A mí me consta que los fundadores entran en una empresa, miran nomás y ya saben, no pegan y va ahí, no pegan de Japón y va. ¿Por qué? Automáticamente ellos ya saben eso. ¿Por qué? Porque tienen la sabiduría. Varias veces escuché eso en varias empresas aquí en Caguazú, que dicen, no, papá y papá hoy, ¿verdad? Y está bien, ¿cómo no vas a saber si tienes la sabiduría, verdad? Entonces muchas veces nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si nosotros somos la siguiente generación, nosotros somos la energía. Nosotros somos la energía. Papá tiene las ganas, la sabiduría. ¿Y yo qué tengo? Las ganas. Entonces, imagínense, yo miro acá y veo un montón de generaciones. Porque esto es una bomba atómica para todo el área de Caguazú y sus ciudades, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está sentado mi abuelo, mi papá, mi tío, que son los fundadores, ¿verdad? Y que tienen muchísimo conocimiento y yo tengo mucha energía, ¿verdad? Y vamos a ver un poquito cómo hacemos eso para que tanto las generaciones fundadoras como las generaciones, la segunda generación, la tercera generación, hasta la cuarta generación, yo creo que está ya entrando en algunas empresas, ¿verdad? Y cada uno tiene muchísimo que aportar, ¿verdad? Y muchas veces le llamamos nosotros, no, esa es la generación de cristal, ¿verdad? No le pongamos mote a las generaciones, porque
Dios no es ningún tonto, ¿verdad? Y Dios nos envía generaciones diferentes, con talentos diferentes. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos una sociedad mejor, no peor, mejor. La sabiduría del ayer, la energía de hoy y la visión del mañana. ¿Por qué? Porque si se junta esa sabiduría con la energía de la juventud, pero no estoy hablando de una juventud que sale del colegio y que nosotros, porque demasiado le queremos a nuestros hijos, ya le nombramos los gerentes, ¿verdad? Al día siguiente que sale del colegio y hizo ciencias sociales, ¿verdad? No, formativa, ¿verdad? Aquí a todos nos gusta el fútbol, ¿verdad? Va a las formativas, dice, formarse, tienen que formarse. Una vez un empresario me pregunta, ¿verdad? ¿Cuántos años lo que mi hijo se va a ir para formarse? Me dijo, pues yo no tengo una forma de calcular, pero por lo menos ya se tocó, aunque sea un 10 años, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene que hacer la facultad, tiene que hacer maestría, tiene que hacer doctorado y tiene que trabajar fuera del país si es necesario, porque ahora sí se puede. Yo no pude hacer eso. Yo me tuve que ir a trabajar a Estados Unidos, no a estudiar. Pero hoy sí se puede. Y después ustedes se pueden imaginar a ese hijo que venga de Barcelona o que venga de otro país. ¿Qué va a hacer con la empresa del abuelo? ¿Qué va a hacer con la empresa del papá? Yo no me quiero ni imaginar. Milagro va a hacer, ¿verdad? Nuevo negocio va a ser poco, ¿verdad? Lo que puede hacer. Realmente va a ser una tormenta cuando ese hijo o ese nieto formado en el extranjero venga y implemente sus ideas, ¿verdad? Pero para eso hay que dejarle también a las generaciones implementar sus ideas. Y ustedes tienen que tener fecha de salida, tienen que tener años de salida. Pero no de salida a jubilación, porque todo el mundo le tiene miedo a la jubilación. No, a cambiar de rol nomás. No, yo no soy más ahora gerente general, mi hijo. Ahora, vos que estás formado, venís, yo soy gerente general, yo me voy al directorio. Voy a ser presidente del directorio. O si no, después voy a ser presidente del comité de familia, ¿verdad? ¿Y qué hace el comité de familia? Bueno, el comité de familia se encarga a lo mejor de hacer que la familia esté unida siempre, porque eso es lo que queremos, ¿verdad? Que la familia permanezca unida. No se trata de soltar el timón, no es que yo le tengo que quitar a mi papá o a mi abuelo, le tengo que quitar la presidencia, no es eso, sino es hacer que las otras generaciones también puedan implementar su liderazgo y hay que dejarle que lideren. ¿Se va a equivocar? ¿Y quién dijo no se equivocó cuando empezó a liderar? O sea, por favor, ¿verdad? Todos nos equivocamos, ¿verdad? Pero lo que pasa es que en nuestro país la palabra equivocación no sé, perseguida, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que estar abiertos a equivocarnos, porque la única forma de aprender, dijo, ¿verdad?, Tomás Alva Edison. Pero usted, señor, ¿por qué se equivocó tantas veces para inventar el foco? No, yo no me equivoqué tantas veces, estuve practicando 999 veces y a las 1000 veces salió. Estuve practicando, porque esa es la verdad. No es un fracaso, no, el error no es un fracaso, no, es un aprendizaje. Y nosotros tenemos que dejar que nuestras generaciones también aprendan, porque de lo contrario no van a poder liderar si no aprenden. Y tenemos que dejarle a las generaciones que vengan que lideren a su manera, porque cada uno tiene su estilo de liderazgo. Nadie nace, yo tengo las acciones, yo le puedo dar. ¿Cómo se hace? Le puedo decir a mi hijo o a mi nieto, ¿verdad? Pero a lo mejor él tiene otra nueva forma de hacer negocio, ¿verdad? Que resulta ser en una nueva forma de que la empresa crezca más. El reto de la empresa familiar en Paraguay, ¿verdad? Primero, es lo que dijo el doctor, ¿verdad? Yo firmemente creo también que 8 de cada 10 empresas en Paraguay son familiares, y si no es más, ¿verdad? Y generalmente las empresas grandes empiezan luego siendo un emprendimiento familiar o de pareja. Acá hay varios clientes míos que tienen pareja y que están emprendiendo en pareja, ¿verdad? Bueno, por más que no haya venido tu señora, bueno, estás en pareja, ¿verdad? O no haya venido tu marido, estás en pareja, ¿verdad? Y así se comienza. ¿Y qué pasa? Hay otra cosa también que la gente dice, no, yo no soy empresa familiar, me dijo un cliente, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque nosotros somos 4 amigos, dice. 2 paraguayos y 2 caraguaseños ahí. Ah, bueno, ¿y qué va a pasar con ustedes dentro de 15 años? ¿En qué se van a convertir ustedes? En una empresa familiar. O sea, eso también, si nosotros nacemos bien y nos constituimos bien y tenemos todos los protocolos dentro, aunque seamos 4 amigos, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo? Estamos haciendo el cimiento para una construcción de una empresa que nunca va a tener problemas, porque ya está escrito cómo va a ser, cómo va a entrar mi hijo, mi sobrino, el hijo de mi amigo, mi socio, ¿verdad?
Miedo a delegar. No, siéntela ya poco. Se escucha muchísimo. Si yo no estoy en la empresa no funciona, dice. Pero yo le voy a decir una cosa, si acá el señor hace 25% de lo que yo hago, acá el joven hace 75% porque tiene buenos músculos, ¿verdad? Acá el señor también tiene músculos, entonces él hace también 75%, ahí luego ya es 170%, ya más de lo que yo hago. No hace falta que sea 100%, pero tenemos que tener la paciencia para decir, mi equipo, señores, las personas no ganan campeonatos, o si no, Messi hubiese ganado todos los campeonatos en Estados Unidos. Lo que ganan los campeonatos son los equipos, no las individualidades. Falta de diálogo, porque es lo que dijo el doctor, yo no voy a entrar más en eso porque muchas veces es cuestión de sentarnos a hablar y ya está, solucionar el problema. Pero ¿qué pasa? Eso para sentarnos a hablarlo es un problema, ¿verdad? Entonces vamos a empezar primero con eso, ¿verdad? Sentarnos a hablar. Y ahí están los puentes. ¿Quién puede hacer ese puente? Si yo no puedo sentarme a hablar con mis hermanos, ¿verdad? Tengo que buscar a alguien que haga ese puente. Que haga ese puente. Y se pone por escrito y ya está. Por escrito, ¿verdad? Informalidad, porque nosotros no tenemos estructuras claras. ¿Por qué? Porque no tenemos un organigrama en la empresa, o que no tenemos, dentro de la familia nosotros sabemos que existe el comité de familia, y dentro del comité de familia también hay reglas, y también hay una persona que preside el comité de familia, y el directorio también tiene que tener sus reglas, el gerente general sus reglas, todo tiene que tener reglas, por escrito, por escrito. La palabra la lleva al viento y la cree el necio, ¿verdad? Por escrito, todo por escrito. Entonces no es mi opinión, es lo que se aprobó en el directorio del comité de familia, está por escrito. Y por supuesto, nosotros le llamamos choque generacional, ¿verdad? ¿Por qué? Porque acá el joven se viste en la costa, ¿verdad? Acá el señor se viste en Timberland, ¿verdad? Y yo me visto en Luisito, ¿verdad? O en Casa Nilsson, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa? Pero nosotros igual vivimos en una sociedad que tenemos características diferentes y que tenemos que mirar cuáles son, qué estás aportando, señor, qué usted está aportando, joven, ¿verdad? Y ahí vamos a ver que la unión va a hacer que nosotros tengamos muchísimos más logros que cuando estamos desunidos, ¿verdad? Porque cuando un miembro de la familia no está unida, ese miembro de la familia va a ser un problema eterno, ¿verdad? Un problema eterno, ¿verdad? Y cada miembro de la familia tiene su propia agenda. Cada uno tiene su agenda. Y después se casa con fulano, con fulana, y tiene otra agenda más, también más grande, y al final se convierte en algo como una bola de nieve, ¿verdad? Ya insostenible. Pero ¿qué pasa? Por escrito. Dejemos las cosas por escrito. Cómo entrar a la empresa, cómo salir de la empresa, quién tiene que salir. ¿Cuándo entran nuestros hijos a formar parte de la empresa? ¿Verdad? No como, por favor, no como recepcionistas, ni como ayudante de chofer, ese tipo de cosas no se puede, porque usted hace el hijo del dueño automáticamente, por más que tenga 8 años, es patrón, es patroncito. Entonces nosotros tenemos que entender eso, tenemos que entender que nuestros hijos son patrones, ¿verdad? ¿Pero para qué? ¿Para qué? Para no mandarle a hacer cosas que no corresponden. Entonces hacemos un camino, una ruta. Entonces, ¿qué pasa? Nuestros herederos ya saben también cuál va a ser su camino. No, yo me tengo que ir a estudiar a Asunción, me tengo que hacer una maestría en Barcelona, en Estados Unidos, en Inglaterra, ¿verdad? Y después de eso tengo que trabajar en empresas similares a las empresas del grupo de empresas de mi familia. ¿Por qué? Porque yo quiero aportar tarde o temprano. No nos pasen, por ejemplo, con familia como que un hijo quería ser físico-culturista, el otro quería ser, la hija quería ser bailarina clásica, ¿verdad? Entonces el papá le dijo, está bien, mi hija, vos podés hacer todo lo que vos querés, pero tenés que estudiar negocio. O mi hijo puede hacer todos los físico-culturistas que vos querés hacer, pero tenés que estudiar negocio, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Que cuando se canse del físico-culturismo, ¿verdad? O cuando se canse del baile, y cuando papá también ya no esté, tiene condiciones para venir a la empresa porque tiene habilidades y destreza y tal vez alguna pasantía o alguna experiencia, ¿verdad? En administración de empresa o ingeniería industrial, o veo que hay ganaderos también acá, bueno, agronomía, veterinaria y todo lo que FitLaw, todo lo que ustedes quieran, tienen conocimientos también de nuevas formas de hacer negocios, ¿verdad? En algo que tenga que ver con el negocio familiar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tarde o temprano, y eso pasó ahora, hay una empresa muy conocida en Paraguay
que la señora que era bailarina ahora es la presidenta de la empresa. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque su papá le dijo, no, no hay problema, vos puedes hacer todo lo que vos querés, pero tenés que hacer administración de empresa, tenés que estudiar economía, tenés que estudiar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si vos tenés condiciones intelectuales, tenés condiciones financieras, ¿por qué pico no le vas a poder hacer que tu hijo estudie 2 carreras? No una, 2 carreras. ¿Por qué? En Estados Unidos se estudia así, major and minor. ¿Qué significa eso? Algo principal y estudiar también otro, ¿verdad? Bueno, vos querés ser veterinario, espectacular, ¿verdad? Pero también estudiar administración de empresas. ¿Por qué? Porque alguna vez tenés que administrar tu veterinaria, ¿verdad? O si no es tu veterinaria, tenés que administrar la empresa que a lo mejor puede ser que vos seas heredero de esa empresa. Como dijimos, ¿verdad? Sabiduría del fundador, familia unida, respeto mutuo y propósito común. Al final, eso es lo que nuestros padres y nuestros abuelos quieren, ¿verdad? Y yo hice una investigación para ustedes hace unos días. Y ¿alguien me puede decir cuál es la empresa familiar más vieja del mundo? ¿Alguien me puede decir? Del mundo. ¿Alguien que pueda tirar un número ahí? 100 años, 200 años. Que tire un número, a ver. ¿Cuántos años cree usted que tiene la empresa familiar más antigua del planeta Tierra? A ver. No, más antigua. A ver. ¿Cómo? No, hay un hotel en Japón que tiene, no sé. Una empresa japonesa es la más antigua del mundo. Y atájense, por favor. 384 años después de Cristo nació la empresa. Repito, 384 años después de Cristo. O sea que cuando yo hablo con algunos de mis clientes acá y que están presentes, les dije, vamos a hacer tu protocolo de familiar, vamos a hacer para 50 años. Me miraron así. ¿50 años? No. ¿Y por qué no? ¿Por qué no 50? ¿Por qué no 100? ¿Por qué no 100? Ahora hay una empresa española de tecnología que hizo una disrupción terrible en el ámbito tecnológico, diciendo que nosotros queremos ser una empresa tecnológica que piense en 100 años. Y eso es prácticamente imposible, ¿verdad? Porque la tecnología, nosotros los tecnólogos tenemos en un año de calendario, son 2 años de tecnología. Imagínense. ¿Y por qué no? Si tenemos valores, tenemos principios, ¿verdad? Ustedes se pueden imaginar si está escrito lo que el abuelo quería de la empresa, el propósito, los valores. ¿Quién es el nieto que va a ser capaz de salir de eso? ¿Quién es el nieto? O el bisnieto peor, ¿verdad? No, palabra santa, lo que le decía el abuelo, palabra santa, ¿verdad? Pero para eso tenemos que ponernos de acuerdo, ¿verdad? Y los herederos tienen esa energía, ¿por qué? Porque yo quiero hacer cosas nuevas, espectaculares, y no candalicemos esa energía, ¿verdad? Pero para eso está la experiencia de ustedes también, de decir, bueno, acá hay médicos, por ejemplo, bueno, decir, bueno, ¿y vos qué te vas a especializar? Y tiene que ser algo que me ayude a la empresa actual. ¿Para qué? Para que el techo que me da mi papá sea mi base y yo pueda llegar a otro techo diferente, ¿verdad? Y cuando hablamos de estructura profesional, ¿verdad? Estamos hablando de exactamente lo que dijo el doctor. Es una estructura en donde los herederos no estén en la operación. Ese es el primer tips que se van a llevar hoy. No hay heredero, operario, chofer, no hay heredero. No tiene que haber ningún heredero, ningún pariente luego en la estructura de su empresa si ustedes quieren tener una empresa que tenga capacidad de crecer. Porque por más que ese sea tu primo lejano, y casualmente mi apellido es Domínguez, y mi primo de lejano es Domínguez también, y viene a la empresa, es un patrón. Por más que sea mi primo lejano, es mi patrón, es un patrón también ahí. Y le puedo asegurar que va a mandar como un patrón. ¿Por qué? Porque esa estructura profesional tiene que ser extraña. ¿Para qué? Para que yo pueda contratar según habilidad, destreza, preparación, experiencia, ¿verdad? Y también despedir si no tiene resultado. Pero ¿cómo digo si tu hermano es tu gerente general y vos sos el presidente? Va a decir, vamos a estar de hermano, allá. O peor, a tu hijo, ¿verdad? ¿Cómo vas a hacer para que tu hijo, para echarle a tu hijo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se propone una estructura profesional con procesos escritos, no verbales, escritos, procesos escritos y liderazgo que esa palabra hoy está medio que tenemos una crisis gigante para hoy, el liderazgo.
Justamente acaba de decir algo el doctor Marcelo, no quiero nomás repetir, ¿verdad? Pero bueno, no hablemos de temas políticos, ¿verdad? Pero bueno, liderazgos empresariales, también los liderazgos empresariales están en crisis. ¿Por qué están en crisis, verdad? Porque muchas empresas no reconocen a sus verdaderos líderes y las empresas tienen líderes con cargo y tienen líderes sin cargo. Pues yo me voy a una empresa acá, le asesoro y el jefe dice, o el encargado, ¿verdad? Dice, ya caruje, allá. ¡Puf! Nadie le hace caso. Pero allá un señor que está allá en el fondo, ya caruje, ¡boom! Se levantan, se van toditos. Resulta ser que ese es el líder. Pero el otro tiene la confianza del patrón. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que desarrollar los liderazgos dentro de nuestra empresa. Y el liderazgo sí se puede desarrollar, sí se puede despertar, sí se puede despertar. Todos nacimos con capacidad de liderazgo. Lo que pasa es que algunos tienen dormido, ¿verdad? Pero sí se puede despertar. ¿Y por qué cuesta tanto delegar? El fundador, lo que dijo el doctor también, el fundador siente que si deja de decidir, deja de ser útil. Yo fundador no decido más, automáticamente no soy útil, no soy más útil. No, lo que pasa es que lo que nosotros tenemos que hacer es tenemos que buscar diferentes roles para diferentes etapas de la vida. Porque nosotros tenemos una etapa que tenemos que aprender, después tenemos que hacer, después tenemos que dejar hacer y después tener que retirar. Esas son las etapas, perdón. A los 90, exactamente. Está muy bien, a los 90. Y eso, gracias señora por traer a colación eso, porque recuerden que los 50, ¿verdad? Son los 30 de antes, los 50 de hoy, ¿verdad? Aquí veo damas y caballeros de 50 años que tienen bíceps y tríceps espectacular, ¿verdad? ¿Por qué? Y eso también hay que tener en cuenta. Hoy en día no es más como antes. Recuerdo una vez un psicólogo dice, allá por la década del 40 hay un diario en Suiza que decía, la tapa decía, anciano de 45 años muere atropellado por un tranvía. Anciano de 45 años. Y ahora yo digo eso y me sacan acá por la ventana, ¿verdad? Mínimo, dice la señora, ¿verdad? No, tenemos que reconocer eso, que ahora la vida es más larga. Pero esa era una broma nomás. Era una broma nomás, claro. Pero ¿qué pasa? Eso tiene que estar definido en mi protocolo. A los 60 años tengo que dejar la gerencia general y la presidencia. A los 70 años tengo que automáticamente dejar de ser presidente del comité de familia. ¿Por qué? Tiene que estar por escrito. ¿Por qué tiene que estar por escrito? Porque yo tengo que saber si yo soy el hermano menor, que generalmente nosotros le ponemos a alguien en un cargo, ¿verdad? Por la fecha de nacimiento, que está muy mal, ¿verdad? Nosotros tenemos que ponerle a alguien un cargo por su habilidad, destreza, formación, preparación, ¿verdad? Y experiencia, y no por su año de nacimiento, ¿no? Porque él es mi hermano mayor. Acá hay muchas empresas que su hermano mayor, él ya sabe lo que va a hacer el gerente general. Pero él no se preparó, nada, ¿verdad? ¿Qué va a pasar a la empresa si cae en manos de una persona que no está preparada? Vamos a por eso juntarnos la familia y decir, vamos a hacer las reglas. La regla es que vos tenés que tener mínimo 2 maestrías, 3 doctorados, ¿verdad? Y después tenés que tener 10 años de experiencia y después venir, no hay ningún problema. ¿Ya cumpliste con lo que dice el protocolo? Sí, ya cumplí, papá. Bueno, espectacular. Entonces ahora te podías hacer pasantía o hacer un proyecto especial y vamos a ver realmente si vos tenés esa habilidad o destreza que requiere la empresa. ¿Para qué? Para escalar, para crecer. Pues si nuestro abuelo fundó con mucho esfuerzo esta empresa, ¿cómo que nosotros le vamos a defraudar a nuestro abuelo, a nuestro papá? ¿Cómo le vamos a defraudar? Ese es el legado que ellos nos dejaron, ¿verdad? La posibilidad que nosotros podamos generar riqueza. No tener riqueza, sino generar luego riqueza, ¿verdad? Por eso estamos acá. Ustedes son generadores de riqueza. Y eso es el legado que nos dejaron. Principios, valores, generar riqueza. El heredero quiere innovar y tenemos que darle espacio para innovar. Acá yo veo jóvenes, por ejemplo, que seguro que están en un área de negocio específica, ¿verdad? ¿Y por qué no le damos un proyecto? Si yo estoy en nadería, ¿no? ¿Y qué tal? ¿Cómo te va a decir? ¿Por qué no le metes esto? ¿Y qué es esto? Y no sé, buscar la forma de innovar, ¿verdad? Que queremos que sean gordos en vez de 950 gramos por día de nuestros animales, bueno, que ganen 1,5 kilos, ¿verdad? Y no sé, anda a buscar. No sé, en Australia, que siempre nos ganan ellos en ganadería, ¿verdad? No sé, digo, ¿verdad? En algún lugar. Y ahí están los que tienen energía
energía, ¿para qué? Para innovar, para buscar. Y hoy en día, con todas las tecnologías, inteligencia artificial, diferentes tipos de tecnología que tenemos, ¿cómo no vamos a poder innovar? Claro que podemos, ¿verdad? Y una pregunta que le dejo a todos es, ¿verdad? ¿Quién nos enseña a liderar la familia? ¿Quién nos enseña? Nadie. O sea, solo por nuestra experiencia, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Tenemos que también nosotros aprender de otra gente, así como estamos acá, diferentes tipos de generaciones, diferentes empresas, ¿verdad? Así como el señor Elvio soñaba tener este evento, ¿verdad? En cambio, yo lo que sueño es que se forme en Caguazú y en todas las ciudades una cámara de empresas familiares. Una cámara de empresas familiares. ¿Por qué? Porque unidos podemos hacer milagros, ¿verdad? Pero separados, ¿verdad? Somos presa fácil de cualquier empresa multinacional que venga y se instale, ¿verdad? En cambio, unidos, me parece a mí que no, ¿verdad? Construyendo puentes, consejo familia, en donde la familia soluciona todos los temas. Y lo que se soluciona ahí, lo que se concluye ahí, se queda ahí, ¿verdad? Protocolo familiar es la recomendación que nosotros tenemos que tener algo por escrito para que nuestras familias vean cuál es nuestro legado, cuáles son los principios de la empresa, cómo van a entrar y salir de la empresa, cómo van a entrar y salir. La familia es imposible. La familia es la que tenemos y es la que tenemos, ¿verdad? Y tenemos que dar gracias a lo que tenemos, porque algunos no tenemos más nuestros familiares, ¿verdad? Entonces, agradezcamos lo que tenemos, ¿verdad? Entonces, roles. No es que papá, te vas a jubilar y te vas a ir a sentarte en un sofá y vas a esperar la muerte. No, no, es así. Nosotros lo que queremos es que vos cambies de rol nomás, que salga de la operatividad, ¿verdad? Pues yo le veo a unos empresarios que se ocupan, no es lo que se preocupan nomás, se ocupan, ¿verdad? No, si yo no me voy, el camión no sale, si yo no me voy, no, acá el cliente no tal cosa, no, si yo no estoy acá, no se produce, ¿verdad? Entonces le dije a uno de mis clientes, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer una cosa, le dije, ya a Ciudad del Este tal cosa, le dije, bueno, rojo vaya. Entonces cuando volvimos a Ciudad del Este a la tarde, le dije, caray, ¿o para hablar de empresas? No, dice, ando por ahí. Bueno, había sido que, ¿por qué? ¿Por qué no para la empresa? Porque había sido que hay muchísimas cosas buenas que están haciendo ustedes, muchísimas cosas buenas. Por algo están como están, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Lo que le trajo acá hoy no le va a llevar al mañana, no le va a llevar. Así es y así será. ¿Por qué? Porque necesitamos innovar cada día necesitamos innovar. Acá podemos estar, y particularmente yo puedo estar acá ahora hablando de tecnología, pero una tecnología nomás le voy a decir que está cambiando absolutamente todo. El otro día fuimos a una industria en Ciudad del Este y esa industria tenía 400 empleados, ¿verdad? Hoy tiene 40. El año pasado tenía 400, hoy tiene 40. No despidió a los 360, no le despidió a ninguna persona. ¿Qué hizo? Le dio diferente rol, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Ellos ahora están produciendo muchísimo más, muchísimo mejor, con alta calidad, con calidad de exportación, gracias a la implementación de tecnología robótica, ¿verdad? Y es una fábrica de muebles, ¿verdad? Y está en Ciudad del Este, ¿verdad? Y solamente hace muebles para exportación. Entonces, las tecnologías que hay hoy y que van a seguir desarrollándose nos van a permitir hacer mejor las cosas. La inteligencia artificial no viene a reemplazar al ser humano, no, viene a potenciar al ser humano. O sea, nosotros ahora somos IH, ¿verdad? El ser humano más inteligencia artificial es igual a humano a la N. No sabemos a cuánto. No sabemos a cuánto. Pero para eso aprovechemos que tenemos herederos digitales, que tenemos nuestros nietos, que tenemos nuestros hijos, ¿verdad? Y démosle proyectos de investigación. Proyectos de investigación. ¿Y qué huella quiero dejar? ¿Qué huella quiero dejar? Pregúntense ustedes qué huella quieren dejar, ¿verdad? El verdadero legado es enseñar a nuestros hijos a construir sin nosotros, pero con nuestros valores en el corazón. Con nuestros valores en el corazón. Eso es lo que tenemos que hacer. El otro día un cliente me decía, hola, soy chofer, y a la cliente dice, en Bogotá hacer el precio porque el jefe dice tanto.
ande que tú dices, vale, donde que estoy yendo la precio, pues dice jefe, hey, donde la precio, pea la precio. ¿Y qué significa eso? Que nuestros colaboradores tienen los valores y los principios de la empresa. Los valores y principios de la empresa. Y eso vale mucho más que absolutamente cualquier amenaza que le hagamos nosotros a nuestros colaboradores o a nuestros hijos, ¿verdad? Porque al final todo lo que hacemos es para nuestra familia y todo lo que hacemos es para nuestros hijos, ¿verdad? Muchísimas gracias y que tengan gracias. Ahora voy a tratar, señor, voy a tratar. Bueno, no, ya sé. No. Pero lo que yo voy a decir, señor, puede ser que no. Bueno, ¿qué hice yo? Le pregunté a la inteligencia artificial, a ChatGPT y a Gemini, quién es el señor Elvio Peralta de Caguazú, Paraguay, ¿verdad? Bueno, comienzo con el final. Y el final dice, tenemos poca información del señor Elvio Peralta. Aparentemente el señor Elvio Peralta es un empresario de bajo perfil, ¿verdad?, de la República del Paraguay y que no le gusta mucho ser el foco público, ¿verdad? Pero tenemos ciertas referencias. Dice, primero que nada, dice, referente empresarial de Caguazú. Entrenó a varias generaciones de caguaseños en negocios. Hay algunos de ellos que hoy en día son empresarios. Está construyendo un legado de valores éticos, trabajo, sacrificio, que es valorado por toda la comunidad. Los empresarios lo admiran y respetan muchísimo, ¿verdad? Gracias a don Elvio por construir el Paraguay que queremos, en el que tenemos. Gracias. Sí, por favor. Eso dice la IA, ¿verdad? Permiso. Ah, yo pensé que la IA decía. Bueno, yo quería contarle un poquitito esta historia de cuando comencé a escuchar esta historia de empresas familiares. Y en el 2003, cuando comenzamos a estudiar otra vez con Mónica, comenzaban a hablar de las empresas familiares. Y en el 2004, una de las cosas que me llamó muchísimo la atención es que decía que 97% de las empresas familiares quiebran. De 100, 97 es esta treima, vais a hacer, ¿entendés? 30 la ya salvata. ¿Y cuál es la virtud que yo tengo que tener? Pues 97 dice que no pasa la segunda generación, ¿entendés? Entonces, ¿y qué vamos a hacer, verdad? ¿Y qué vamos a hacer? Porque, 97 pues seguro que hay una gran posibilidad que pueda entrar adentro, ¿verdad? Entonces, recuerdo que le tengo todavía la imagen a una señora, Emilce Martínez se llamaba, una contadora capitán era, y me hizo 2 o 3 preguntas. Y una de las preguntas era, ¿te gustaría que tu hijo siga tu trabajo si es que quiere? Claro que sí, claro que sí. Segunda pregunta, ¿vos querés trabajar tranquilo o trabajar hasta el día en que que comiencen a avanzar los controles? Me dijo. No, le dije, yo quiero dormir tranquilo, le dije, ¿a qué cuau, hija? Que sea tranquilo, ¿entiendes? Yo no quiero estar preocupado. Entonces tenés que utilizó el término de gris claro todo lo que haces, si no es blanco, ¿verdad? Y ahí comenzamos a preguntar y en el 2004 comenzamos a hacer sociedades anónimas y eso, ¿verdad? Y comenzamos a entrar y escuchar, ¿verdad? Esto. Pero en el tema de empresas familiares específicamente, yo comencé a estudiar en el 2012. Hace 13, 14 años que comencé a estudiar. Me fui a una charla, no sé ni cómo llegué, y el que daba la charla era un español. Y era así tosco, era así... Fernando Nogali. Fernando Nogali. Sí. En un hotel chuchi ahí. Y lo cierto es que una de las preguntas que hizo dijo, ¿ustedes viajan juntos? ¿Viajan juntos? Sí, muy bien. ¿Tienen todo escrito? No.
Y salió la palabra así, pero era así, Argel dijo, ustedes todos son unos tremendos irresponsables. No, tipo, no te mereces estar acá más o menos lo que no dijo, ¿verdad? El español es Argel hoy, ¿entendés? Ahora, guapito, se ve cuando yo quiero, ¿entendés? Nada escrito, y nos subimos en avión juntos y nos vamos a Brasil juntos, ¿entendés? Entonces, es así también, así medio que llamó un poco la atención. Eso fue 2012, que comenzamos a estudiar, ¿verdad? Y esta es la familia. Y el siguiente puntito, realmente todo lo que ellos dijeron, yo lo vivo, a mí me parece tremenda fortaleza la empresa familiar. Hoy nos reunimos y tenemos 4 hijos. De los 4 hijos, 3 ya son profesionales y 3 trabajan con nosotros. 2 hacen oficina con nosotros en Caguazú y 1 hace desde Buenos Aires. Y la fortaleza es que la llevamos entre 5. Y Yetubeón Laporte se le llama también a la doctora y se va a las reuniones, ¿verdad? O si no, yo con mis 3 hijos hacemos un 80%. Cuando Yetuete Inter se le llama a la doctora. Hay muchísimo compromiso. Yo siempre logré eso con gente que trabajan conmigo. Siempre. Y acá hay 2, 4, 5 funcionarios míos que yo logré eso, ¿verdad? Pero es distinto el compromiso de los hijos. Es totalmente diferente. Hay muchísima colaboración y la sustentabilidad que yo veo es esa mirada que se tiene, ¿verdad? Esa mirada que los hijos tienen con relación a mi mirada. Oye, chapucube. Eso es para mí sustentabilidad, ¿verdad? Que los hijos cuando se involucran lo ve a más largo, ¿se entiende? Y lo ve así con más proyección, ¿verdad? Ese para mí es las virtudes de la empresa familiar. Le puedo contarle un montón de cosas, ¿verdad? Pero lo que yo veo hoy y lo que yo vivo hoy. Siguiente. Ahí quería mostrarle algunos, esa es mi línea de tiempo, ¿verdad? 2012 participé en la charla, comencé a recomendar algunos libros, había sido que había ya luego varios libros. Leí 3 libros y después nos pasamos todo en casa. Hice varios seminarios. Una de las cosas que escuché en la charla esta del español, dijo que los hijos tienen que aprender a discutirse. Y en el 2012, nuestros hijos tenían creo que entre 15 y 20 años. Y culturalmente, todos los domingos nosotros nos íbamos a almorzar a la casa de mi mamá, que está a una cuadra, vivíamos como reyes. Los domingos íbamos ahí, colaborábamos una platita, almorzábamos y veníamos, ¿entendés? Y una de las cosas que se suspendió en el 2012 fue eso. Porque dice que los hijos tienen que aprender a discutir. Y discutir en serio. ¿Se entiende? No es levantar la voz, sino aprender a discutir con argumentos. Y me encantó. Y desde el 2012 yo cocino en mi casa los domingos. Y hay una convocatoria que a las 11 se bajan. Ahorita hay un protocolo de 2 horas y media de conversación. ¿Se entiende? La tema de la discusión. Y varias discusiones entré yo a conversar, y es una de las cosas, una de las primeras grandes discusiones, de una de las más chiquititas, escuché que le dijo tonta a su hermana. Y viste que decía que tenés que respetar, y eso es la discusión entre los hijos. Y dije, ¿cómo le decís tonta a tu hermanita? Tenía mi tamo y que 10, 11, 12 años. Y tonta de papá, dice. Así, no, está el famoso diálogo que me dijeron, ¿entendés? Que los hijos tienen que aprender a discutir, porque cuando llegue a los 22 ya no van a saber discutir. Si no discutieron de chico, no van a aprender a discutir. Esa fue una gran lección, lo que te quiero contar en el 2012. Y una de las cosas que yo escuché y lo que nos dijo aquel español, ausencia de papá y mamá, lo que hablaba. Entonces, una de las cosas que vine yo desde el 2012, ausencia de papá y mamá. ¿Qué van a hacer en ausencia de papá y mamá? ¿Qué van a hacer en ausencia de papá y mamá? Y era con chico todavía nuestro hijo. Lo cierto es que en el 2017, que acá yo anoté, no sé cuántos años tenían mis hijos, pero 15, 17, 21 y 23. Y Kiara fue la que dijo en el 21, la NSTI, no, papá hablan de ausencia, ¿verdad? Ausencia puede que papá no esté, ¿verdad? Papá murió y nada, ¿entendés?
¿entendés? Me dio una apertura. Y ahí comenzamos a hablar. Y ahí comenzamos a hablar de los temas de la empresa. Y ahí hablamos de decir quién, porque la empresa pues, primero está la familia, que son los dueños de las acciones, después está el directorio, después está la gerencia, como está explicando el doctor, ¿verdad? Por el momento cobrero y me los trepe. Roya por la lista, a representar a quién nos parece que tiene que estar manejando la familia en ausencia de papá y mamá. ¿Quién puede ser el directorio en ausencia de papá y mamá? Porque una de las cosas que dijo el español, que ustedes son dioses, hey, me viñan de ya, que primo hermano, hey, nahani. Entonces, ¿se entiende? Entonces, en el 2017 comenzamos a hablar, cuando nuestros hijos tenían esas edades, ¿verdad? Incluso ya dijimos quién tenía que ser quién iba a ser la que manejaba la familia, quién podría ser el que manejaba el directorio, ¿entendés? Y incluso dijimos quiénes podrían ser candidatos a gerentes, ¿se entiende? Porque ellos no iban a poder ser, ¿verdad? ¿Se entiende? Pero era importante el diálogo. Estamos hablando con criaturas, ¿se entiende? Pero no hay por otro en la familia, más pico la gente, no hay gente con la mía, ¿entendés? Y las edades eran esas, les digo, 15, 17, 21 y 23. Ninguna todavía ha terminado la carrera universitaria. Bueno, ahí está luego, edad de mis hijos. Después en la pandemia, los hijos estaban estudiando en Asunción y volvieron todos. Volvieron todos. Y mi papá creo que murió el 12 de mayo y 3 días después se sumaron a la empresa. Y yo tengo en mi oficina, quien conoce mi empresa, nuestra empresa es una mesa cuadrada. Y los 3 se colocaron en mi mesa. Entonces, nosotros tenemos una oficina donde en una mesa nos sentamos entre 4. Y así trabajamos varios tiempos. Después una viajó, pero ahora estamos entre 3 en esa mesa. Los hijos haciendo oficina. En el 2020 me hablaron de este tema del asesoramiento. Y creo que desde el 2021 que nos asesora Fernando. Y ahí también aprendimos un montón de cosas, ¿verdad? Me fui yo a una reunión con Fernando un día, 1 hora y media por ahí. Y después una de las cosas un comentario es, Jamba, y como pudo doctora Mónica, me dijo, recuerdo bien el término. Entonces, en 10 años me dijo, y la siguiente reunión fue una reunión individual con la doctora. Y después fueron reuniones individuales con nuestros hijos, que a mí me pareció, no estaba en mi disque, ¿verdad? Y Sebastián era más mitad, y todavía creo que tenía 16 años por ahí. Lo cierto es que después tuvimos una primera reunión, una jornada de familia, ¿se entiende? Aprendimos un montón de cosas, porque el tema del que dijo, el moderar, era totalmente diferente, porque yo toda la vida moderé todas las reuniones. ¿Se entiende? Y ahí era un tercero el que moderaba. O peor, ya se gustamos hoy. Hay gusto me oía, ¿ve? ¿Se entiende? Hoy hace y mi mía, oye cortar la reunión, o sea, respira y miro y que llegue. ¿Se entiende? Yo lo que le estoy contando es esto que dice la teoría desde mi óptica. Eso es lo que me toca a mí contarles. Bueno, comenzamos el tema de los asesoramientos. Después, ¿qué más? Yo pensé que por llevarle a mi hijo a la empresa ya era empresa familiar. Se ha calculado, porque llevarle a mi hijo en la empresa ya era empresa familiar. Y había sido que lo que realmente era mi empleado nomás. ¿Se entiende? Y en el 2023 fue donde ustedes, o sea, nosotros tuvimos en nuestro trabajo, tuvimos la crisis en el 23, porque nosotros toda la vida trabajamos bien, gracias a Dios, toda la vida no ganamos plata. Pero en el 2023 vino el tema de los precios de combustible. 2.000 guaraní menos vendía mi vecina, que ahí está sentada, hermosa, Eli. Entonces, por supuesto que se fueron todos al negocio de mi amiga, todos los clientes, ¿verdad? Y era una crisis, ¿se entiende? 504 funcionarios más o menos teníamos cuando eso. Y como decía nomás, no todos los negocios tienen para mí, no son eternos, ¿se entiende? Ahora va a estudiar, a capacitar. Pero la crisis vino y nos golpeó fuerte, ¿verdad? Gracias a nuestros hijos, en el 23, yo suelo decir que septiembre, octubre, noviembre del 23, septiembre, octubre, noviembre del 2023, yo lloré fácilmente 10 veces más de lo que me hizo llorar toda mi vida laboral. Toda mi vida laboral, que es 16 años ya me
Y si tuve algunos llantos, esos 3 meses fueron de llanto. ¿Por qué? Porque tenía que haber un cambio. ¿Por qué? Porque ese cambio traían los hijos. ¿Se entiende? Toda la vida hice yo bien. Como decía, nadie puede venir a decirme que yo hice mal las cosas. Pues yo te timba allá, pues yo voy acá, ¿se entiende? Te timba, ego logrado cuñaca ahí. Y viene la teoría, viene el joven, los chicos dicen, y se tiene que cambiar. ¿Se entiende? Esto ya no da, papá. Y había cosas así muy como mi hijo. O sea, que la empresa, yo creo que tengo 4 hijos más 1, que es la empresa. ¿Se entiende? Sí, no sé cuántas horas reloj se le dedica a ese hijo, ¿verdad? Es más, nosotros, varios hijos nacieron, varios murieron por el camino y es lo que tenemos, ¿verdad? Lo cierto es que el 2023 costó mucho y ahí estaba demasiado involucrados los hijos. Y realmente Mónica era el paño de lágrimas porque me iba en las reuniones yo, hace yucatán en Membicuera, hace en 10 ahí. Tenemos eso es importante. Una de las fortalezas es que la hija mayor es psicóloga laboral. Ella está haciendo una maestría en Buenos Aires. Y una de las cosas que en esto, que yo creo fundamental el trabajo que hace Marcelo en nuestra empresa. Pero una pata fundamental es la que hace Patricia, nuestra hija. ¿Por qué? Porque ella es la que coordina las reuniones. Ya no soy pues yo. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque yo soy muy pasional y se haya aposente más, atropellacente más y toda la vida yo hice solo. Disculpe, jefe. Después una de las cosas del disculpa, jefe, es que nos reunimos 3 días en Asunción. Nos fuimos todos en Asunción y nos aislamos porque es endula la situación. Una vez me cortó una reunión a las 10 de la mañana. Jamás yo me cortaba una reunión a las 10 de la mañana. Nadie en mi vida me cortaba una reunión a las 10 de la mañana, ¿verdad? Y me dijo, las cosas no están para discutir, papá. ¿Se entiende? Y se cortó. Ella estaba arriba, se taponas en 10. Vamos a continuar a la tarde, ¿verdad? A la tarde vinimos ya con algunas luces legalmente, ¿verdad? Entonces, lo que quiero contarles es que en este tema de empresa familiar, el proceso no es automático. Eso es lo que quería contarles, ¿verdad? Y dentro del proceso hay muchas cosas que hay que construir. ¿Se entiende? Muchas cosas se construyen. Y muchas cosas genera demasiado dolor en el corazón. ¿Por qué? Porque son hijos, pues. ¿Entendés? Entonces, yo no tengo problema de decir, yo lloré mucho en ese proceso. Pero gracias a eso, nosotros teníamos, la mayoría acá nos conocen, teníamos 10 cocinas, cada cocina tenía 25, 30 funcionarios. Se cerraron, las 10 cocinas se cerraron en un proceso de 4 o 5 meses. Y se abrió acá una cocina con tremenda tecnología que cuesta una montaña de plata y que trabaja con 18 funcionarios. Con 18 funcionarios proveyendo hoy a las 10 estaciones. Y es un producto de calidad muy superior a lo que antes hacíamos, ¿verdad? Bueno, ¿qué más quiero contarles? Y después llega el 2025. Esto sí que es fantástico. Nosotros comenzamos a escribir en el 23 en octubre. Como la Arqui tiene todo planificado así en línea y ella mensualmente te planifica todo y su Excelcito, es fantástico. Entre paréntesis, ella tenía que estar en esta reunión, pero tuvimos una invitación para irnos a una expo de IPF en la Argentina. La IPF, que tiene 1.600 estaciones de servicio, tiene su convención esta semana y ella tuvo que irse allí y está allí, por eso no está. Y en el 23 hicimos una planificación, nos salió de maravilla la 24. El 24 pagamos, montaña de cuenta pagamos el 24. Hasta febrero del 25 pagamos muchísima plata. Pero octubre, noviembre 24 hicimos otro plan y dentro del plan estaba que yo tenía que dejar la gerencia, o lo que le llaman el CEO o la gerencia general, yo tenía que dejar el 1 de julio. Jaula meu, sea enero, febrero, cada vez puede ver la meu, ¿entendés? Creo que tenía que dejar 60 años. Bueno, lo cierto es que vamos a hacer la fin de junio. Y justamente nos hace también un asesoramiento, un trabajo muy lindo esa empresa Cabida con Gloria Ayala. Y
Lo cierto es que llegamos al 1 de julio. Yo siento que mi esposa me admira mucho en el trabajo, por lo menos. Y ojalá en otras cosas más también. Y yo le admiro mucho a ella en su inteligencia. Es lo que ella... Y nosotros, yo con mis hijas es la misma. Kiara a mí me admira mucho, yo le admiro mucho a ella y a los otros también. Entonces nos escuchamos mucho, ¿verdad? Lo cierto es que llegó el 25. Este fue un tema que me hizo complicar mucho hace 2 meses cuando comenzamos a discutir otra vez el organigrama. Cómo iba a quedar el organigrama, qué iba a pasar de mí. ¿Se entiende? Y ese que ellos dicen mucho que los hijos no tienen que estar, esta teoría se usa mucho en las empresas familiares. ¿Entiendes? Dice que la empresa, palabra más, palabra menos, es si está en la operativa está mal pagado. Si él está trabajando como cajero, como administrador, está mal pagado, porque él tiene que estar pensando para hacer cosas mucho más importantes. Se le tiene que pagarle al administrador. Punto. Pero ese es un tema que... Bueno, lo cierto es que se le dio aquí a la gerencia general. En la primera reunión que hubo con los gerentes, salió, dijo, ¿quién corta la torta? Y votaron la gente y dijeron, Kiara, dijeron. Entonces yo dije también, Kiara. Y agarró Kiara el paquete y llevó todito. Duele, no es fácil estando en mi lugar, pero es mi realidad. Como estoy contando como los alcohólicos. Hoy hace 31 días que dejé el bolígrafo. ¿En serio? Ustedes se ríen de mí. No es fácil. Hace 31 días que entregué la lapicera. ¿Se entiende? Y la que corta la torta y la que hace exactamente es Kiara. Incluso en este mes ya tuve un tremendo problema porque yo quise otra vez entrar a intervenir. Anda y que seis, ¿entendés? Y tuve 2 llantos en el mes. Y me fui y dije a la Mónica, ¿sabes qué? Se yucata en este mes, ¿entendés? Por suerte, hace 8 días atrás me aprobaron un presupuesto. Yo quería traer, nos fuimos por la Expo en San Juan, no me aprobaba, ¿entendés? Y allá en el fondo, ¿qué? Se platango carajo, ¿verdad? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Pero ojo, te reí, pero así es la realidad, ¿entendés? Y me aprobaron barete cangupe porque también se fue, yo le llevé pues también a mi operadora política, ¿verdad? Y ahí como no había caso y se pagó anteayer por el... Pero eso es, ¿cómo se dice? Solamente era temporal, o sea que para probar. Para aprobar, sí, porque yo quería traer más luego. Lo cierto es que Kiara ahora es la gerente general, o sea que por supuesto sigo siendo el presidente del directorio y este es mi cargo, que en los papeles le llaman... Nuestro cargo le llaman innovador, no sé qué, ¿verdad? Yo le llamo gerencia de desarrollo. O sea que mi trabajo es traer 20 proyectos y 19 se tiene que rechazar. Ese es mi trabajo. Todavía no comencé porque estamos pagando cuentas hasta febrero, si Dios quiere, y a partir de ahí espero traer los proyectos al directorio. A esto, ¿verdad? Pero hay cosas que va a quedar a cargo del directorio, pero el resto ya, ese es lo otro, ¿verdad? Ninguno de estos tipos que toda la vida estuvieron a mi cargo, ni uno está a mi cargo. ¿Se entiende? Hoy se pasó los objetivos del mes y Kiara está en Buenos Aires, ¿verdad? Y a mí nadie ni me consultó, ¿entendés? Se envió todos los proyectos, lo que se tiene que hacer el próximo mes. Y demasiado le quería decir, ¿quién puta me le consultaste, verdad? Pues ni Kiara no estaba, ¿verdad? Y me dijo, le contratamos a un gerente comercial ahora que le trajimos de Ciudad del Este, un tipo muy capo. Primera vez que salimos también afuera a buscar y tuvimos que salir y conseguimos afuera. Ese también era un punto. Ese era otro punto que hace un mes por ahí. Se presentaron gente demasiado bueno para mi gerente comercial en Caguazú. Ay, coy tipo, ¿ves? Y después, como que Patricia es la de recursos, la que filtra todo eso, y le dije, no aparece con mi candidato, le dije. Justo, me dijo que preclasificaron 4 para que nosotros le entrevistemos con mi hija, ¿verdad? Y no aparece. Yo voy a decir algo. Métele. Este ya le quería contratar a alguien sin pasar por el filtro de recursos humanos. Ese pasó. ¿Cómo corresponde? ¿Cómo tiene que ser? Y entonces la queja vino yo le dije, regular, papi. regular. Bueno, y lo cierto es que nos aparecieron estos 2 buenos candidatos, que son caguaseños, ¿entendés?
Y frondoso antecedente tiene los dos, mira ahí. Y me dijeron, no, ¿queremos desarrollador o queremos supervisor? Me dijo. Desarrollador es lo que queremos. Entonces no es, me dijo Patricia. Y como ella es bien técnica también, y tuve que callarme y aceptar. O si no, ya por 2 meses me voy a ser gerente comercial, ¿te acuerdas? Bueno, este es lo más impactante del 2025 y lo más impactante pasó en este mes de julio, ¿verdad? Y esa es hoy mi realidad. Realmente esto era un sueño, ¿verdad? Yo tengo 58 años. 58, pero yo dije que a los 65 salía la teoría de lo que yo sabía con relación a lo que me fui aprendiendo es otra cosa, eso es lo que quería decir. Y leí mucho y me capacité mucho, pero una vez que Eike Yapó, ese es el punto. Cuando Eikeo ve Yapó, vas ya haciendo una de las cosas que hoy todavía no está escrito, es ¿qué va a quedar a cargo de esto? ¿Entendés? Hoy lo que estamos trabajando es todo el mundo lo que hoy nuestra responsabilidad es Kiara no tiene que quemarse. Esa es. Kiara es la segunda hija, que es la Arqui. Veo acá algunas amigas su cara. Todo lo que dije lindo tienen que contarle. Escúchate, lo que dije mal no cuentes. ¿Está bien? Y estamos apoyándole a ella justamente para que se entienda. ¿Por qué? Porque el paquete no es fácil. 200 y algo de funcionarios, facturamos bien, tenemos linda lista de cuentas en el banco, o sea que ninguno de los gerentes, tanto de comercial como administrativo como de operaciones, todos son más grandes que ya. Y el que le trajimos tiene 40 años el comercial, ya tiene 27, va a cumplir 28. Bueno, ¿hay algo más? Porque después la idea es alguna pregunta, principalmente para Marcelo, que tenemos un 10 minutitos de tiempo. Para terminar, estos son algunos términos de lo que quería contarles. ¿Qué es lo más, si ustedes me preguntan qué es lo más difícil que se hace en empresas familiares y cómo funciona? Lo más difícil es para mí gobernanza. Que ahí es demasiado fácil es gobernanza. ¿Cómo se maneja una empresa familiar? Mi teoría, pues, es difícil manejar una familia. Imagínense una empresa. ¿Se entiende? La gobernación de la empresa familiar es demasiado compleja. Es muy compleja. ¿Por qué? Porque lo que les dije de mis quilombos de este mes nomás. ¿Se entiende? Si ese estado hay tema porque yo sé que hay plata ahí. Incluso les dije, denme oportunidad, yo le voy a demostrar que yo le voy a recuperar la plata, le dije. Nosotros incluso hablamos de, Carlito, nosotros incluso hablamos de porcentaje de rentabilidad, cuánto queremos. ¿Me explico? Yo le dije, si arutan de la rentabilidad de ese producto, le dije, pero esa es la gobernanza, ¿se entiende? Sí. Le dijo que le tenía que no decir nomás, tenía que demostrarle. Quería Excel, quería. Entonces yo le dije a usted otra vez le va a pedir que le hagan el Excel, así es que den. Lo cierto es que, viste que yo tengo una cultura de ser guayaponte, pues. Sin embargo, con ella es todo planificado. Ninguno de los liderazgos son así para decir el mío es lo bueno ni de mi hija es lo bueno, ¿verdad? Todos los liderazgos entiendo que son buenos, ¿verdad? Pero ella es totalmente distinta. ¿Qué es lo más difícil para mí en empresas familiares? Es la gobernanza. La profesionalización, que se habla mucho, yo creo que se puede lograr, yo creo que no es tan complicado. Yo creo que nos confunde mucho la diferencia entre el legado y la herencia. Yo creo que nos preocupamos mucho de la herencia y yo creo que la herencia no sirve para nada. El legado de todo este conocimiento para mí. Hay unas cosas que dijeron este tema de la sabiduría que se tiene que transmitir. Ese es para mí el mayor legado. Que hoy yo le tengo a mis hijos ahí en la cabeza y eso que yo puedo seguir transmitiéndole. Realmente toda la vida transmití, ¿verdad? Pero hoy profesionalmente me parece fantástico. Este término escuché en la charla esa en el 2020. Hay una compañera que vino de Casapa, se llama Laurita. Laurita fue mi compañera en un curso online en la pandemia. Y cuando eso era profesión dueño. ¿Qué es la profesión dueño? ¿Entendés? Y en la empresa familiar es fundamental la profesión dueño. ¿Y quién de la profesión dueño? Esa bailarina que dijo que no va a estar en la empresa, pero tiene que entender qué es profesión dueño. ¿Se
¿Se entiende? Me dijo, justamente Kiara, la segunda, porque antes pues Andrea, la más chiquitita, era la más metida en la empresa. Y me dijo, ¿para qué, papá, vos querés que tanto yo me vaya a la empresa? Mi hermana me dijo, no me va a joder, me dijo. No, no te va a joder, ella le dije, pero su marido es la que va a tener todos los buenos contratos. ¿Sabes eso? ¿Entendés? Todos los buenos contratos va a tener el marido de Andrea y no vas a ser vos eso. Si vos no estás en la empresa y si vos no entendés, no es en que la empresa así porque somos hermanos, ya yo hay jupá, ya, no. Fíjate ese tema de la verdad del carrito, ese es una realidad. ¿Entendés? Papá o regalada, más 7 años de como guaré. Esa diferencia sale en la empresa familiar. Increíble, pero sale. En la bicicleta en comparación a la pelota. ¿Qué más? Y tiempo, energía y lo que también escribí en mi cuadernito es llanto, en mi caso. Y algunos cabellos también. ¿Se entiende? Ese es el costo de la transición. Las ventajas que tiene son maravillosas, nadie puede discutir. Para mí es fantástico. Para mí, qué bueno que se tiene. Para mí es categórico. Chelo, sí tenés que hacer, papá. Categórico, si me preguntan mi opinión. Ahora, cuesta. ¿Me explico? Eso es lo que te quiero decir. Porque hoy ustedes saben cómo se hace, apejódense, pegan la plata, facturar, bla, 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 no hay problema. Pero cuando entra familia, gente, ¿se entiende? Y por eso, los fundadores no queremos hacer. Porque sabemos luego que es difícil. ¿Se entiende? Porque tenemos que decirle a uno de los hijos, no, den ánimo ahí. La teoría luego dice que papá y mamá saben todo. Papá y mamá hoy cuá para que tú enfrente. Cuando vos mirás estos temas y vos mirás este tema de estos organigramas y eso, papá y mamá saben quiénes pueden estar. Pero también hay gente que no va a estar, pues. Jaupea la papanda y sella. Maa palanda y yaya. ¿Se entiende? Bueno, yo soy un apasionado de esto. Eso es lo que quiero contarles. De empresas familiares, soy un apasionado. Me encanta. Y la realidad que hoy estoy viviendo duele. Pero estoy inmensamente feliz. Inmensamente feliz. Eso es lo que quiero contarles. Y esta es Lourdes González. Es una señora que antes ya era mi administradora en época de que yo era gerente. Hoy estaba en administración, ahora está en recursos humanos. Y en febrero tuvimos un evento fantástico para nosotros que disfrutamos muchísimo y lloramos mucho y pasamos demasiado bien. Entregamos acciones a nuestros hijos. Igualitarios. Y el tema de dividendos, ojalá podamos comenzar a entregar el próximo año. Cuando hablamos de dividendos, la primera que levanta la mano se entiende. Y esa es nuestra realidad. O sea que es muy lindo. En todo lo que necesiten, si les podemos ser útil, mi teléfono está. Yo dije al principio que yo demasiado disfrutaba de esto porque me parece que es fantástico. Yo siempre fui foráneo en otras ciudades para trabajar, ¿verdad? Pero yo siempre veo que llegan foráneos en nuestra ciudad y llevan mucha plata en nuestra ciudad, ¿entendés? No estoy en contra de los foráneos, no estoy en desacuerdo, pero si nosotros podemos, se entiende. Y yo creo que es por la pequeña falta de preparación nomás, ¿se entiende? Eso nomás. Un invitean de alcance, pe. Eso nomás es lo que les cuento. ¿Por qué? Porque el no contratar cuesta mucho más caro. Vamos a poner cualquier te cuesta $1,000. ¿Cuánto cuesta $1,000? 7,5 millones. Pero si no lo sabes, ni siquiera sabes cuánto estás perdiendo. ¿Me explico? Bueno, ahí termina lo mío. La idea es aprovechar 10 minutitos para algunas preguntas, principalmente para el que sabe. Yo les conté desde mi experiencia. Realmente, yo hoy ¿Me vas a contratar? ahora que no tenemos nada que hacer, vamos a trabajar en consultoría. Quiero grabar eso. Permiso. Ahí está. Yo hoy le pasé a Elvio una idea de que él hable primero, Raúl después y después yo. Y él me dijo algo muy cierto, no, ¿por qué no hablo yo último? Porque yo voy a contar mi experiencia. Y realmente uno se da cuenta que Raúl y yo podemos tener mucho conocimiento o poco, pero es un conocimiento más basado en la experiencia de nuestros clientes. Pero este tipo de cuestiones que estaba contando
Elvio, este es realmente el mundo con, vale la redundancia, este es el mundo real. Por eso que es sumamente provechoso y yo le diría que hacerle la pregunta a él y no a nosotros. Queremos abrir un poquito ahora un momento de preguntas, de si alguien quiere compartir alguna experiencia, si alguien quiere manifestar algún disenso en relación a lo que nosotros hicimos, porque nosotros lejos estamos de tener la verdad, contamos básicamente nuestra experiencia. Entonces, si alguien quiere participar un poquito con algún aporte. Yo quisiera hacer un aporte, ya que tenemos el alto honor de tenerle al doctor Marcelo Coda, él tiene varios libros escritos que están allá atrás. Y yo quiero leerle nomás algo que me gustó mucho, que es el libro que él efectivamente le autografió, era hace unas semanas atrás. Hola. Me gusta el micrófono incorporado, pero aquí voy a hacer. Dice, la única manera de desarrollar proyectos en empresas familiares es a través de un pacto entre las distintas generaciones. Y para ello debemos abrir nuestra mente, valorar lo que cada uno tiene para aportar, respetar e incluso enriquecernos con las diferencias y entender, en la medida de lo posible, las características propias de cada una de ellas. Esto está en la página 16 del libro del doctor Familia y Empresas que tienen ahí atrás. Eso quería aportar. ¿Preguntas? Interín, hacen las preguntas, vamos a sortear 4 libros. Perdón, pregunta ya, Edgar. Después vemos el sorteo. Buenas noches. No, yo quería aprovechar la oportunidad para agradecerle personalmente y delante de todos ustedes acá al señor Elvio. También me emociona un poquito, pero yo soy emocional. Quiero contarles una anécdota que don Elvio venía ayudándonos a la familia cada tanto. Le llamábamos, don Elvio está... Esta es nuestra situación. Y trató de ayudar. Y se iba él, tomaba un cocidito con nosotros, merendaba con nosotros, con la familia. Papá y mamá son muy amigos de don Elvio. Y así íbamos analizando los números y demás cosas. Nos salían con ciertas historias ahí que en principio yo no sabía ni lo que hablaba don Elvio porque era un poco técnico su tema. Hasta que un día nos reunimos papá y los dos hermanos y don Elvio en la oficina de mi hermano y le contamos la realidad, don Elvio, cuál es la situación. Y veníamos entre ganancias, pérdidas, empates, hace un año que yo estoy así, don Elvio, después. Anda y cuaimba, para la yapota, eso. Y papá es el tipo de don Elvio tan atropellado, ellos ya ponen las cosas. Y bueno, entonces, don Elvio me dice, acá lo interesante es que ustedes saben por lo menos en dónde están, cómo están y en dónde está el problema. Y tienen que empezar a, si Delia Lisa no actúa a partir de ahora, acá, si no abren la mente, Delia Lisa tiene 5 años de vida, me dice. Tiene certificado de defunción. Certificado de defunción, me dice. ¿Ven? 5 años, de más nota 5 años. Y vos sabés que me quedo ahí, esa fue la palabra que de repente me marcó a mí, porque desde ese momento dije, bueno, tenemos que salir de esto sí o sí. Yo, según mi probatorio no las hay. Pico a jamás hoy. Por herencia recibí, hoy estoy sentado en la gerencia general de la empresa. Pero hoy día, después de que don Elvio nos dijo eso, empezamos a, justamente, don Raúl es uno de nuestros asesores también que nos tocó, conjuntamente con Rubén, a quien contratamos. Él nos abrió la mente, empezamos a hacer números. Y gracias al historial que teníamos dentro de la empresa, de todos nuestros números,
que hacía años traíamos los registros de venta, los registros de gastos, todo lo que teníamos. Gracias a eso la lectura fue muy rápida y empezamos a reaccionar y nos capacitamos. Y yo, como ahora estoy sentado allá en la última cola, y recuerdo que vos también contaste una vez, hola, porque yo cuando él habla, don Elvio, yo atento, porque, y siempre le pongo de ejemplo a don Elvio donde me vaya. Jamoité fondo, ve. Pues no hay guasuyoí, no entiende guasuyoí, y entonces trato de captar lo que un poco, lo que voy a aprender, o sea, algo voy a aprender, digo, algo voy a llevar. Y empecé a irme a todas partes. Empecé a irme al e-commerce. Hace 2 o 3 años que me voy al e-commerce, a la Expo Real Estate, que no tiene nada que ver con, pero tiene cierta relación. Don Raúl, ahora ayuda ahí la capacitación, ¿sabe? Lo contrataste. Y fue difícil, Así como está escrito en los libros, fue doloroso el cambio, así como dice don Elvio. Se nace, porque es difícil dar ese cambio. Hoy en día la empresa, gracias a Dios, está resurgiendo de a poquito. Los números ya son más auspiciosos. Tenemos un equipo de líderes, de 8 líderes dentro de la empresa. Estamos haciendo camino. No somos como Elvio todavía, pero si Dios quiere, de aquí a poco podemos ser. Tuvimos una reunión con el doctor Codas en su oficina también para que nos ayude con ciertas cosas familiares y estamos también en ese proceso. Y es difícil, y esto yo lo voy transmitiendo también a ciertos amigos que vienen junto a mí y me dicen, Edgar, ¿cómo estás haciendo? ¿Cómo te va? Explicación que cuerda eso. Y siempre cuento la anécdota con Raúl. Nosotros tenemos una sala de oficina, una oficina, en donde generalmente hacemos nuestras reuniones familiares. Don Raúl y Mosquetera, me metí en tema voy un tiempo. Porque él nos decía, esto va a ser doloroso, y empezaron a renunciar nosotros, nuestra gente, nuestros colaboradores, que para nosotros eran vitales. Así, no, yo no voy a hacer yo. Don Raúl le dice, deja que se vayan, eso así no lo va a hacer, dice. Si no se quieren adaptar los cambios, no hay caso, tenemos que... Algo potita andemos hoy la Raúl. Y él me dijo, y llegamos a esa etapa, y hoy en día yo puedo decir y agradecerle de vuelta a don Elvio, yo, mil gracias, porque ese consejo que nos diste hasta ahora hoy hace que estemos. Y realmente vale la pena sacrificarse, asesorarse y leer por sobre todas las cosas, porque desde aquel momento que empecé con este proyecto, a leer. El doctor me regaló sus libros, los 2 libros ya leí todo, doctor. Ayer por escala Gulb, cuando me daban una cosa, yo quería saber un tico o cosas así, quería saber si el tema estaba cierto lo que estaba haciendo. Entonces ayer por acá, a leer, y eso me está ayudando bastante para llevar adelante la empresa. La empresa, tenemos 3 locales acá en Caguazú, 80 colaboradores, y realmente es satisfactorio lo que estamos haciendo. Yo estoy hoy día mucho más cómodo, a las 6 de la mañana, las 8 yo presento ese trabajo JAVE, Carú las 4:30 me ya SEMA, cosa que antes yo no hacía. Como decía uno de los muchachos de usted, abría y tenía que abrir y tenía que cerrar. Hoy día eso ya no hago más. Entonces, muchísimas gracias, Elvio, y gracias a ustedes por estar aquí en Caguazú. Y era un sueño también para mí ver un poco esto, porque estamos insistiendo con la Asociación de Comerciantes en desarrollar un poco también estos temas aquí dentro de Caguazú. Estamos en ese camino y si Dios quiere
también vamos a llegar a muchos más amigos para que puedan despertar un poco, porque Caguazú está dentro de un, ¿cómo se dice? Dentro de un globo y no nos damos cuenta lo que hay afuera. Ya sea, ya jana, ya visitana. Pega la ceja de cuadra, pega. Hacia invitarlo, dos, tres, un mierda, jola, más. Y después que viene a las pintas, es lo que vimos. Y sí tienen que venir, por lo menos, ya vamos para ahí, ya hija, eso. Vamos pero podemos. Caguazú puede. Gracias, Elvio. Gracias, doctor Codas. Gracias, Ron. Creo que vos querías hacer una pregunta, ¿o no? Yo quería contar algo antes, mientras le pasan el micrófono, con relación al tema de asesoramiento nomás. Muchas veces, qué sé yo, $2,000, $3,000 la conversación, ¿verdad? Y por el otro lado también se consigue. Una de las cosas que ni siquiera sabía que existía, ni siquiera, así soy estudioso, y ¿entendés? Había sido que existe asesores impositivos. Nunca supe. No es la contadora, ella es contadora. Existe también los auditores que por la facturación que tenemos, y ahí había sido también profesionales que se dedican a, ¿cómo dije el término? Asesor impositivo, para que mire toda tu historia de lo que pagaste, o alguna cosa con la multa, ¿verdad? Y eso hicimos también hace 2 o 3 años. En vistas me recomendaron, uno me fui $3,500, otro me dijo $4,000, y después encontré uno por $3 millones. Sin guagua casada ese, ¿entendés? Le mandé todos mis balances, y la recomendación que me dio fue la misma recomendación que me dio la contadora. Ese es uno que quería contarle. Y no sé qué más después. Adelante. Que creo que quieren grabar allá, entonces agarran tu, no sé, o con tu manito, no sé. Yo me dedico a asesoría jurídica, asesoría financiera, y no soy especialista en empresas familiares. No obstante, como coach ontológico y coach ejecutivo organizacional, esa herramienta me da para lidiar con las cuestiones conductuales. Mi pregunta puntual sería para usted, doctor, es lo siguiente. ¿Cómo administramos esa confusión conceptual de el derecho de propiedad con la capacidad de administrar y dirigir una empresa? La persona con la que yo me formé, que se llama Juan Carlos Aimeta, es un rosarino muy, muy bueno. Él tiene una frase muy interesante que dice que los hijos tienen que ser iguales en la familia, pero diferentes en la empresa. ¿Eso qué significa? En la familia todo por igual, por más que uno tenga de repente más afinidad con un hijo o una hija, todos por igual. Pero en la empresa tienen que ser diferentes conforme a su rendimiento. Y eso es bastante complicado. No es difícil de entender porque es algo demasiado lógico. Pero lo que es difícil es hacer. ¿Por qué? Porque si yo tengo 2 hijos que trabajan en la empresa que tienen más o menos 32, 35 años, están en una edad donde tienen a su vez hijos que van al colegio y van a lo mejor a estudiar inglés, los varones van a la escuela de fútbol, las nenas van a la danza. En síntesis, hay una serie de gastos que cubrir. Entonces, si no tienen los mismos ingresos, a uno le va a costar más que el otro poder hacer frente a todos los gastos. Entonces ahí es donde muchas veces los padres nos equivocamos y le pagamos a los 2 la misma remuneración. Y eso genera una serie de inconvenientes. Genera un inconveniente para los colaboradores porque ellos se dan cuenta que hay uno de los hijos que es más guapo que el otro y se le paga a los 2 por igual. Genera en algunas ocasiones un desánimo en el que sabe que puede ganar más o que tiene que ganar más. Y la misma persona que sabe que está ganando de más, si es razonablemente consciente, siente una frustración. Por eso que aquí lo que vos estabas mencionando es una de las cuestiones más importantes. Creo que hay que conversar con los hijos
para que ellos sean conscientes que las remuneraciones van a ser diferentes conforme a los aportes que hacen a la sociedad, como en cualquier empresa. Y aquí es donde viene una situación. Cuando lo que están en el mundo del fútbol saben que adquirir el pase de un número 9 es más caro que adquirir el pase de un back centro. ¿Por qué? Porque el 9 es el que mete el gol. Entonces, si nosotros tenemos un hijo que es 9 y va a tener que ganar más que el que es 3. Ahora, el de 3 es importante también porque no entra el gol. Trata de evitar que no entre el gol. Todos son importantes, pero hay algunos que ganan más. Y un tema que quiero aprovechar para mencionar aquí es, por suerte, sobre todo para mi esposa, ninguna de mis hijas quiso ser abogada. Pero yo creo que es un placer que tu hija, o en mi caso tenemos 2 hijas, trabaje contigo. Pero ahí es donde nosotros tenemos que pensar, ¿quién es el que quiere trabajar en la empresa familiar? ¿Mi hijo, mi hija es el que quiere o soy yo? Y cuando vos le preguntás a la gente, muchas veces son los padres y los hijos tienen miedo de decirle que no. Y aquí es donde hay que tener mucho cuidado porque nosotros tenemos que guiarle a nuestros hijos, pero no podemos vivir la vida por ellos. Y esto es muy importante porque puede darse la circunstancia de que un hijo o una hija mía esté trabajando en la empresa, no quiere hacerlo y llega a los 40, 45 años y se da cuenta de que está frustrado. Y a esa edad ya es muy difícil conseguir trabajo porque 40, 45 años el nivel de empleabilidad que uno tiene es muy complicado, salvo que haga un emprendimiento, pero si sigue trabajando en una empresa familiar es muy poco probable que sea emprendedor. Entonces también quería decir eso. Pero volviendo a la pregunta, es clave establecer unos determinados parámetros. Y al parámetro tal le corresponde una remuneración tal. Y ahí está el hijo 1. El hijo 2, al parámetro tal le corresponde esta remuneración. Y hay que cerrar un poquito lo que haya que cerrar para poder aguantar el ramalazo, que al final todo va a ser para beneficio de la familia. Y de ellos mismos sobre todo. Lo que quería contar es el tema, disculpa. No, que una de las cosas que cuando comenzamos en el 23 a meternos más en esto, pregunté qué cosas tengo que hacer. Y me dijo nuestro líder de vistas, me dijo, le vas a llamar, a uno de ellos era Mujica, al hijo, a Rubén, me dijo, llamarle a Rubén qué cosas no tenés que hacer. Porque ella pone un poco ahí, no hay problema. A ver, ya pagata coave, un poco de coave. Pero Oígina, él no sabe qué es lo que no tengo que luego hacer, qué es lo que duele. Lo que acaba de decir es una de las cosas que duele, el tema de los pagos. En nuestro caso, eso es lo que quería contar. No. Hace 2 años comenzamos a diferenciar los sueldos y son diferentes. Y no es así, ¿se entiende? Y hay una linda diferencia en sueldo. Eso es lo que quería contarles. Me gustó nomás y le llamé incluso a gente que ya hicieron, que son los fundadores, ¿verdad? Amandao, por ejemplo, está en mi grupo. Y a él también le pregunté qué cosas. Y una de las cosas que así categórico me dijo, ¿sabes qué? Jamás meta la pata en esto. Y que me encantó. Y es una de las cosas que más cuesta. Hay que ser transparente con todos los hijos. Nada podés hacer, ni el más mínimo detalle me sargüille. Que yo en la empresa toda la vida hice. ¿Entendés? O sea que a esta le pagaba 5, pero me sargüille se iba 2 adicional. ¿Me explico? Y eso no puede hacer en la empresa. ¿Por qué? Porque el día en que te pillen, la cagaste y no vas a poder arreglar. Entonces, o sea que hay cosas así. Otra de las cosas que dijo, otra de las cosas que me dijeron es, o sea, sé que lo más claro que se pueda. Gris no me gusta. Al hijo no le gusta el yajezata angatapé. ¿Me explico? El medio gris. Mejor decir, ¿sabes qué? Esto es lo que te voy a dar, hasta aquí puedo, o no vas a poder hacer este cargo. Mejor ser bien claro que decir yajezata y nada, a otro lado bien. Que nosotros en la empresa hacemos. ¿Me explico? De ese candidato y nada. Pero Catuvo va a aparecer otro, pero a tu hijo, por
Otra cosa que quería comentarles es que les conté que en el 2004, eso es lo que quería, cuando en el 2004, cuando hicimos las sociedades, también una de las cosas que hicimos fue llevarle también a Marcelo, cuando eso ya era ya el auditor de nuestra SA, ¿verdad? O sea que para revisar todas nuestras SA, porque se constituyeron todas hace más de 15, 16 años, ¿verdad? Que por suerte también se nos hizo muy bien, gracias a Dios. ¿Por qué? Porque hay varias sociedades que ahorita pecha no llamó. Uno, Jaupeipe, Taperupi, Getao, Ñemo Maestro, la SA, y no es así, ¿no? Eso también es un punto que quería compartir con ustedes. Yo creo que ya vale. No, una sola cosa que quiero comentarle para finalizar antes del sorteo de los libros en relación a lo que decía Rubén. Contó Elvio que él está ahora, parece que en una piecita chiquitita ya, y de ahí ya probablemente ya se vaya a su casa. Y cuando Rubén Mujica hizo todo este trabajo, él realmente lo que hizo es quedar solamente como accionista y sus hijos son los gerentes y los directores. Y una vez y se siguió yendo todavía con relativa periodicidad a la empresa. Y un día uno de sus hijos le dice: papá, mira, vos realmente nos diste todo a nosotros, todo el pelo, pero vos venís a la empresa y se crea un problema, porque cuando vos te subís la escalera o cuando vos tosés, tu secretaria, la que era tu secretaria, ya sabe, él es abogado y le dicen el doctor viene pide ahí, el doctor viene pide por nada. Entonces, no jode eso. Entonces le dice: ¿y qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Me tengo que morir? Le dice: no es necesario, con que no venga más ya está. Entonces tuvo que dejar de irse a la empresa, ¿verdad? Yo lo que le quiero pedir primero a las damas, si pueden decir nomás un número de 1 al 30. Digan nomás. 5. 17. Vos vas a tener ya el libro, o sea que... 12. ¿Cuánto? 3. ¿Quién dijo 5? Vos podés elegir empresa familiar o emprender en pareja. Emprender en pareja, está enamorada. Ahora los varones, del 1 al 30. Digan nomás. 7, 9, 10, 11, 15, 6, 18, 30, 20, 17. ¿Quién dijo 30? Lo que queremos saber es por qué te elegiste el 30. ¿Es cumpleaños de tu hija? ¿Qué? ¿Familia y empresa o emprender en pareja? Familia. Vino solo, pues. Está mi pareja. Ah, está mal. La fotito. Ahora las damas de vuelta, del 1 al 20. 'Ahí la señora. ¿Cuánto? ¿Quién dijo 13? Uno de los dos. No, que toda la semana le voy al gym a las 3:30 No. esta semana. Hoy contra su chispero. El último, para los varones, del 1 al 30. 11, 7, 1, 15, 8. ¿Quién dijo 20? Hay 20. Bueno, entonces van 2 libros. Uno para vos. ¿Quién no? Otro 20, allá 20. Bueno, ya estamos, Elvio. Bueno, voy a hacer una propaganda de 30 segundos. Nosotros tenemos una cocina que estamos a punto de promocionar. Opa. Y, ¿por qué? Porque no importa. Un modelo nuevo de producciones. Nuestras empanadas salen de un horno, 20 bandejas, 160 grados, y entra en una máquina que se llama abatidora, que es a menos 50. Menos 50. Para que se imaginen, la congeladora no sé en cuántos grados congela. Y entra a menos 50 y se congelan 20 minutos la empanada, entra en una cámara y hay unos hornos. Esos hornos que se ven en las estaciones cuesta 120 millones de guaraníes, que es la que reconstruye. Y es un tema, o sea, que reconstituye. Químicamente no entendéis. Lo cierto es que es un producto que sale al 100% como si fuera que cocinaste al instante, ¿verdad? Que mantiene todas las características frescas. Eso es lo que quise decir.
mantiene todas las propiedades también, ¿verdad? Bueno, y lo cierto es que estamos invirtiendo mucho en eso y ojalá mañana podamos incluso distribuir fuera de nuestra estación. Y hay algunos de los productos que queremos que pruebe a la salida. Eso no quería contarles. Allá está algunos de los productos que tenemos. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Yo estoy inmensamente feliz por esto que se está haciendo. Ojalá le pueda servirle a alguien esto. Para mí sería fantástico si le sirve algo. Yo no soy asesor, seguramente que alguna consulta gratis voy a tener después, pero... Sí, pero podemos hacer. Bueno, muchísimas gracias. Antes de terminar, por favor, de mi parte también, muchísimas gracias por asistir y desearle que todo es posible si tenemos unidad familiar. Yo creo que ningún problema vamos a tener en el futuro. Así que le deseo a todos que la familia se fortalezca y por favor no se olviden que los libros están ahí, están a la venta, los libros del doctor que son muy interesantes y hay muchos años acá de conocimiento también. Muchísimas gracias, éxito para todos y bendiciones. Un fuerte aplauso para Raúl y muy especialmente con el debido respeto a Raúl, acá para Elio. Yo le conozco de hace muchos años y yo creo que él, Mónica, y eso le fueron transmitiendo a los hijos e inclusive a los colaboradores, porque me consta la cantidad de maestría en la administración de empresas que ellos les regalaron a sus colaboradores. Y yo creo que muchas de las cosas